comenzamos con el árbol. Bueno, el árbol navideño es un clásico, ¿sí? Pero su origen no es cristiano, sino que es más bien pagano. Los pueblos escandinavos adoraban a los árboles porque consideraban que el universo era una especie de árbol gigante en donde estaban distribuidos los diferentes reinos, entre sus ramas, incluso también cerca de sus raíces. Y entonces tenían una veneración especial por el árbol. Esto va a ser advertido por los cristianos, que lo van a incorporar para convencer de esta manera a estos pueblos de adoptar la religión. Y entonces lo van a hacer justamente en la época más importante para todos los cristianos, que es el momento en el que se festeja la llegada de Cristo al mundo. El uso de bolas rojas, como se ve en muchos adornos navideños y sobre todo en los árboles, comienza justamente en esta época cuando se colocaban manzanas, ¿sí? Las manzanas tenían el simbolismo detrás de Adán y Eva y por eso se utilizaban. O sea que cada vez que colocamos una esfera roja estamos haciendo referencia justamente a este episodio de la Biblia. En 1807 va a llegar el primer árbol navideño a la Argentina, que en realidad no es que llega, sino que se va a armar, ¿sí? Va a ser un inmigrante escocés que lo va a hacer en las cercanías de la actual Plaza de Mayo, y lo que hizo fue de alguna manera llamar la atención en toda la ciudad, colocándole velas y colocándole frutas, además de algunos angelitos, ¿sí? Esto hace que todos comiencen a darse cuenta se conoce, digamos, esta costumbre que ya estaba bastante popularizada en Escocia, pero no va a ser hasta muchos años después cuando el árbol navideño se convierte en algo popular. En 1898 la revista Caras y Caretas va a publicar esta imagen haciendo referencia a una casa humilde, a un rancho durante la Navidad, y se puede ver el árbol navideño, lo cual habla de que ya se estaba comenzando a popularizar y que había llegado también a las clases menos pudientes. Habíamos hablado de los adornos que se utilizaban. Bueno, como dijimos, las manzanas, que después van a pasar a ser esferas, pero también se comenzó a utilizar el hecho de colgar bolsitas con dulces. Esos triángulos o conos que ven allí, se trata de bolsas rellenas de dulces que después comían los niños. En un principio los niños comían las frutas. Esto está muy relacionado con que actualmente sea infaltable, digamos, la mesa de dulces para después de las 12 cada 24. Acá podemos ver algunos ejemplos de los árboles navideños de la época victoriana en Europa, cuando ya se había popularizado la costumbre. La costumbre se va a popularizar fundamentalmente debido a que la corona inglesa, precisamente de la reina Victoria, al casarse con un alemán, va a hacer muy popular esta costumbre. Así que digamos que todo comienza a parecerse más a lo que actualmente es la importancia del árbol navideño. Con la llegada de nuevas tecnologías, estas se van a incorporar también a la decoración, y acá podemos ver las primeras luces navideñas eléctricas. Pensemos que las velas y la luz, en realidad, después, ¿no es cierto?, que va a reemplazar a las velas, tiene un significado específico, y es que se trata de la luz de Cristo. Por eso en algunas regiones del mundo, en algunas regiones de Europa, se siguen colocando velas, ¿sí? Pero bueno, la función o el fin de colocar luces en el árbol es justamente este. Y ahí se pueden ver claramente los conos de dulces. Por otra parte, cuando vemos ángeles dentro del marco de los adornos navideños, hace referencia al ángel que avisa de la llegada de Cristo al mundo. Bueno, y llegamos a la parte favorita de todos, que es Papá Noel. Papá Noel, en realidad, su verdadera identidad es San Nicolás. Era el obispo de una zona de Europa y había sido tan bueno con los niños
que se va a considerar como el santo de los niños. Entonces comienza a llevar regalos a estos. Les daba monedas de oro. Bueno, llegamos a la parte más interesante de la Navidad, podemos decir, que es Santa Claus. O Papá Noel, o Padre Noel, como se le decía en la Argentina en un principio. Bueno, en realidad su verdadera identidad es San Nicolás. San Nicolás es un santo que llegó a ser un obispo en un momento y era tan bondadoso con los niños que se va a considerar como el patrono de la infancia. Con el tiempo comienza a llevar regalos a los niños y se convierte en una tradición dentro del espacio europeo de algunos países. Cuando los hombres y las mujeres que vivían en estos países comienzan a emigrar, Papá Noel va a tener que empezar a viajar por el mundo para seguir llevando estos regalos. Y entonces llegan algunos holandeses a Estados Unidos en el siglo, cuando se funda Estados Unidos. Con la llegada de algunos holandeses a Estados Unidos va a llegar también San Nicolás, que para ellos era Sinterklaas. Pero se va a producir una deformación del nombre a través de la prensa y se lo empieza a llamar como Santa Claus. ¿Sí? Algunos pensaban durante el siglo XVIII, aquellos que lo habían visto, que se vestía de verde y que en realidad era más parecido a un duende, ¿sí? Como podemos ver en estas imágenes que lo reflejan. Pero otros consideraban que estaba más bien vestido como un eclesiástico, ¿sí? O ya se empieza a decir que se vestía de rojo. Y entonces un caricaturista llamado Thomas Nast va a tomar la idea o la creencia de que estaba vestido de rojo, ¿sí? Y entonces empieza a dibujarlo de esta forma y esto comienza a volverse muy popular en Estados Unidos. Nast dibujaba a mediados del siglo XIX y sus caricaturas van a ser realmente muy populares. Pero sigue considerándose que se podía vestir quizás como un duende, ¿no? Aquellos que lo habían visto, bueno, decían distintas cosas y se reflejaba de distinta manera. No deja de estar presente las formas totalmente diversas de su vestimenta, ¿sí? Como podemos ver en todas estas imágenes de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Acá también ya lo podemos ver, lo consideramos en la actualidad, y en 1924 ya estaba el concepto de que Papá Noel se vestía de rojo entre los niños argentinos, ¿sí? Porque esta imagen que pueden ver, este dibujo, es de la revista Colibrí de diciembre de 1924, que era una revista para niños, y esta imagen que lo acompaña es de la revista Plus Ultra, que también se publicaba en la Argentina con la misma imagen, ¿sí? Acá podemos verlo en 1927, dejando algunos regalos a los niños de Nueva York. Así que mucho no se sabía cómo se podía vestir Papá Noel, porque algunos lo veían verde, se ve que tenía distintas formas de vestirse, hasta que en 1931 la Coca-Cola, ¿sí? A través de un excelente dibujante llamado Harold Satlon, lo que va a hacer es decir, bueno, no, Papá Noel lo hemos visto, y todos los que tenemos referencias sobre él, se viste de rojo y es bastante gordito y tiene una barba muy grande. Y entonces el dibujante empieza a retratarlo de esta manera y de esa forma se va a establecer que Papá Noel se vestía de esta manera. Y todos los que lo veían de verde cambiaron, digamos, su opinión y se establece que esta era la forma en la que se vestía el Papá Noel, ¿sí? De hecho se va a volver muy popular, pero bueno, aparentemente antes le gustaba más el verde.
Con respecto a los regalos, bueno, esto también es algo que es propio de los pueblos anteriores al cristianismo y va a ser otra de las cuestiones que toman, por ejemplo, de los romanos, en donde era muy usual que se dieran regalos a fin de año durante las fiestas saturninas. Así que eso es propio de esa época y que justamente va a tomarlo también Papá Noel. En la Argentina, Papá Noel no llegó hasta hace bastante poco, ¿sí? Antes los niños recibían regalos solamente de los reyes y durante el 25 se hacía un gran festejo solamente, ¿sí? Posteriormente comenzaron a recibir regalos de Papá Noel que generalmente eran mucho más pequeños que el que traían los Reyes Magos. Así que eso fue cambiando. Con respecto a las guirnaldas y las decoraciones de este tipo, las coronas, estas también proceden o provienen de los pueblos antiguos, ya que por ejemplo en la antigua Roma se adornaban con guirnaldas las casas para dar un recibimiento a aquellos que llegaban y de una manera festiva. Así que es algo que también se toma de otros pueblos con la intención de incorporarlos al cristianismo. Espero que les haya gustado y bueno, que tengan una feliz Navidad con todos los suyos, que es lo más importante a pesar de este año tan triste, tan distinto, y que en el próximo año la pasemos mejor, así que crucemos los dedos. Nos vemos y muchas gracias por haberme escuchado.